man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil, however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Cuando un hombre mira un cristal, puede posar en él sus ojos, o si lo desea, pasar a través de él, y entonces espiar el cielo. George Herbert. Los objetos, para ser percibidos, primero deben penetrar de alguna manera en nuestro cerebro, pero no estamos, debido a esto, entrelazados con nuestro entorno. Aunque la conciencia normal se enfoca en los sentidos y usualmente se restringe a ellos, es posible que el hombre pase a través de su fijación de los sentidos a cualquier estructura imaginaria que él conciba y ocupe tan plenamente que sea más viva y receptiva que aquello sobre lo cual sus sentidos mantienen sus ojos. Si esto no fuera cierto, el hombre sería un autómata reflejando la vida, nunca afectándola. El hombre, que es toda imaginación, no es el inquilino del cerebro, sino el propietario. No necesita contentarse con la apariencia de las cosas. Él puede ir más allá de la percepción a la conciencia conceptual. Esta habilidad para pasar a través de la reflectante estructura mecánica de los sentidos es el descubrimiento más importante que el hombre puede hacer. Revela al hombre como un centro de imaginación con poderes de intervención que le permiten alterar el curso de los eventos observados, moviéndose de éxito en éxito a través de una serie de transformaciones mentales en sí mismo. La atención, la punta de lanza de la imaginación, puede ser atraída desde afuera cuando sus sentidos posan sus ojos, o dirigida desde adentro si lo desea, y a través de los sentidos pasar al deseo cumplido. Para pasar de la conciencia perceptiva, o las cosas como parecen, a la conciencia conceptual, o las cosas como deberían ser, imaginamos una representación lo más vívida y realista posible de lo que veríamos, oiríamos y haríamos si estuviéramos físicamente presentes y experimentando físicamente las cosas como deberían ser y participar imaginativamente en esa escena. La siguiente historia nos habla de alguien que pasó a través del cristal y rompió las cadenas que la ataban. Hace 2 años me llevaron al hospital por un serio coágulo de sangre, el cual aparentemente había afectado todo el sistema vascular, causando el endurecimiento de las arterias y artritis. Un nervio en mi cabeza fue dañado y mi tiroides agrandada. Los doctores no pudieron ponerse de acuerdo sobre la causa de esta condición y todos sus tratamientos fueron completamente ineficaces. Me vi obligada a abandonar todas las actividades que me agradaban y permanecer en cama la mayor parte del tiempo. Mi cuerpo, desde las caderas hasta los dedos de los pies, lo sentía como si estuviera encerrado y atado por cables apretados, y no podía poner mis pies en el piso sin usar apretadas y largas medias de compresión. Yo sabía algo de tu enseñanza y me esforcé mucho por aplicar lo que había oído, pero a medida que mi condición empeoró y ya no pude asistir a ninguna de tus conferencias, mi desánimo se hizo aún más profundo. Un día, un amigo me envió una postal con la escena de una preciosa playa. La foto era tan hermosa que la miré y comencé a recordar pasados días de verano a la orilla del mar con mis padres. Por un momento, la imagen de la postal pareció animarse y los recuerdos de mí misma recorriendo libre en la playa inundaron mi mente. Sentí el efecto de mis pies descalzos contra la arena dura y húmeda. Sentí el agua helada corriendo sobre los dedos de mis pies y escuché el estallido de olas rompiendo en la orilla. Esta actividad imaginaria fue tan placentera cuando me recosté en la cama que continué imaginando esta maravillosa escena día tras día, durante aproximadamente una semana. Una mañana me moví de mi cama a un sofá y había empezado a sentarme cuando tuve un dolor tan insoportable que paralizó todo mi cuerpo.
No podía ni sentarme ni acostarme. Este terrible dolor duró más de un minuto, pero cuando se detuve, yo estaba libre. Parecía como si todos los cables que ataban mis piernas hubieran sido cortados. Un momento estaba atada, al momento siguiente era libre. No por grados, sino instantáneamente. BH. Caminamos por fe, no por vista. Segunda de Corintios 5:7. Cuando caminamos por vista, conocemos nuestro camino por los objetos que nuestros ojos ven. Cuando caminamos por fe, ordenamos nuestra vida por escenas y acciones que solo la imaginación ve. El hombre percibe por el ojo de la imaginación o del sentido, pero dos actitudes mentales son posibles ante la percepción: el creativo esfuerzo imaginativo que se encuentra con una respuesta imaginativa, o el no imaginativo que posa sus ojos, el cual simplemente se limita a reflejar. El hombre tiene dentro de él el principio de vida y el principio de muerte. Uno es la imaginación construyendo sus estructuras imaginales a partir de los generosos sueños de fantasía. El otro es la imaginación construyendo sus estructuras imaginales a partir de imágenes reflejadas por el frío viento de los hechos. Uno crea, el otro perpetúa. El hombre debe adoptar ya sea el camino de la fe o el camino de la vista. En la medida en que el hombre construye a partir de los sueños de la fantasía, él está vivo, y por tanto el desarrollo de la facultad para pasar a través del cristal reflectante de los sentidos es un aumento de la vida. De ello se deduce entonces que restringir la imaginación, posar los ojos en el cristal reflectante de los sentidos, es una reducción de la vida. La engañosa superficie de los hechos refleja en lugar de revelar, y desvía el ojo de la imaginación de la verdad que libera al hombre. El ojo de la imaginación, si no es desviado, mira lo que debería estar allí, no lo que es. Por más familiar que sea la escena en la cual descansa la vista, el ojo de la imaginación podría contemplar una nunca antes observada. Es este ojo de la imaginación, y solo esto, lo que nos puede liberar de la fijación sensorial de las cosas externas, las cuales dominan completamente nuestra existencia común y nos mantienen mirando sobre el cristal reflectante de los hechos. Es posible pasar de pensar en a pensar desde, y el punto crucial es pensar desde, es decir, experimentar el estado, porque esa experiencia significa unificación. Mientras que el pensamiento de siempre hay un sujeto y objeto, el individuo pensante y la cosa pensada. La autoentrega, ese es el secreto. Tenemos que entregarnos al Estado, en nuestro amor por el Estado, y al hacerlo vivir la vida del Estado y ya no más nuestro presente estado. La imaginación se apodera de la vida del Estado y se entrega a la expresión de la vida de ese Estado. La fe más amor es autoentrega. No podemos comprometernos con lo que no amamos. Nunca habrías hecho nada si no lo hubieras amado. Y para hacer el Estado vivo, uno debe convertirse en él. Vivo, pero no yo. Dios vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios amó al hombre, su creación, y se hizo hombre en la fe de que este acto de autoentrega transformaría lo creado en lo creativo. Debemos ser imitadores de Dios como hijos queridos y entregarnos a lo que amamos, como Dios que nos amó se entregó a nosotros. Debemos ser el Estado para experimentar el Estado. El centro consciente de la imaginación puede cambiarse y lo que ahora son simples deseos, actividades imaginarias irrelevantes, ser llevados a un enfoque penetrante y entrar. La entrada nos compromete con el Estado. Las posibilidades de tal desplazamiento del centro de la imaginación son asombrosas. Las actividades en cuestión son psíquicas en todo momento. El desplazamiento del centro de la imaginación no es provocado por un viaje espacial, sino por un cambio de lo que nosotros somos conscientes.
Los límites del mundo de los sentidos son una barrera subjetiva. Mientras se preste atención a los sentidos, el ojo de la imaginación se desviará de la verdad. Nosotros no llegaremos lejos a menos que los dejemos ir. Esta dama los soltó con resultados inmediatos y milagrosos. Gracias por la llave de oro. Ha sacado a mi hermano del hospital, del dolor y probable muerte, ya que se enfrentaba a una cuarta operación seria con pocas esperanzas de recuperación. Yo estaba muy preocupada y al intentar usar lo que había aprendido sobre mi imaginación, primero me pregunté, ¿qué realmente deseaba mi hermano? ¿Quiere continuar en este cuerpo o desea liberarse de él? La pregunta dio vueltas en mi mente una y otra vez, y de repente sentí que le gustaría continuar remodelando su cocina, lo que había estado considerando antes de ser internado en el hospital. Yo sabía que mi pregunta había sido respondida, así que comencé a imaginar desde ese punto, intentando ver a mi hermano en la ocupada actividad de remodelación. De repente me encontré agarrando el respaldo de una silla de cocina que había usado muchas veces cuando sucedía algo. Luego de repente me encontré de pie junto a la cama de mi hermano en el hospital. Este era el último lugar en el que hubiera querido estar, física o mentalmente, pero allí estaba yo, y la mano de mi hermano se levantó y estrechó mi mano con fuerza, mientras yo le oía decir, «Sabía que vendrías, Joe». Era una mano sana, un apretón fuerte y seguro. Una alegría me inundó y se derramó en mi voz mientras me escuchaba a mí misma decir, «Todo está mejor ahora, tú sabes». Mi hermano no respondió, pero oí claramente una voz que me decía, «Recuerda este momento». Me pareció despertar entonces, de vuelta en mi propia casa. Esto tuvo lugar la noche después de su ingreso al hospital. Al día siguiente, su esposa me llamó por teléfono diciendo, «Es increíble. El doctor no tiene explicación para ello, Joe, pero no es necesaria ninguna operación. Ha mejorado tanto que han acordado darle de alta mañana». El lunes siguiente mi hermano volvió a su trabajo y ha estado perfectamente bien desde ese día. J.S. No son los hechos, sino los sueños de fantasía los que dan forma a nuestras vidas. Ella no necesitaba una brújula para encontrar a su hermano, ni instrumentos para operar, solo el ojo de la imaginación. En el mundo del sentido nosotros vemos lo que tenemos que ver. En el mundo de la imaginación vemos lo que queremos ver. Y viéndolo, lo creamos para que el mundo de los sentidos lo vea. Vemos el mundo exterior automáticamente. Ver lo que queremos ver exige esfuerzo imaginativo voluntario y consciente. Nuestro futuro es nuestra propia actividad imaginal en su marcha creativa. El sentido común nos asegura que estamos viviendo en un mundo sólido y sensato, pero este mundo tan aparentemente sólido es en realidad completamente imaginal. La siguiente historia demuestra que es posible que una persona transfiera el centro de la imaginación en mayor o menor grado a un área distante, y no solo hacerlo sin moverse físicamente, sino ser visible para otros que están presentes en ese punto en el espacio-tiempo. Y, si esto es un sueño, entonces, ¿es todo lo que vemos o parecemos un sueño dentro de un sueño? Sentada en mi sala de estar en San Francisco, me imaginé que estaba en el salón de mi hija en Londres, Inglaterra, rodeada tan completamente con esa habitación que yo conocía muy bien. De repente me encontré realmente parada en ella. Mi hija estaba de pie junto a su chimenea, su rostro apartado de mí. Un momento después, ella se volvió y nuestros ojos se encontraron. Vi en su rostro una expresión tan sorprendida y asustada que yo también me sentí emocionalmente perturbada e inmediatamente me encontré de nuevo en mi propia sala de estar en San Francisco. 5 días después recibí en el correo una carta de mi hija, la cual había sido escrita el día de mi experimento con viajes imaginales. En su carta me decía que ese día me había visto en su sala de estar, tan real como si en verdad estuviera parada allí en la carne. Ella confesó que había estado muy asustada y que antes de que pudiera hablar yo había desaparecido.
El tiempo de esta visita, como lo dijo en su carta, fue exactamente el tiempo en que había comenzado la acción imaginativa, permitiendo, por supuesto, la diferencia en tiempo entre los dos puntos. Ella me explicó que le contó a su esposo sobre esta increíble experiencia y él insistió que me escribiera de inmediato, como dijo, tu madre puede haber muerto o está muriendo. Pero yo no estaba muerta ni muriendo, sino que estaba muy viva y muy emocionada por esta maravillosa experiencia. MLJ. El hombre es toda imaginación. Por lo tanto, un hombre debe estar donde está en la imaginación, porque su imaginación es él mismo. La imaginación está activa en y a través de cualquier estado del que sea consciente. Si tomamos en serio el cambio de conciencia, veremos que hay posibilidades increíbles. Los sentidos unen al hombre en un matrimonio forzado y profano, del que se separaría si estuviera imaginativamente despierto. No necesitamos alimentarnos de datos sensoriales. Cambia el foco de conciencia y observa qué sucede. Aunque nos moviéramos mentalmente un poco, percibiríamos el mundo bajo un aspecto ligeramente cambiado. La conciencia generalmente se mueve en el espacio por el movimiento del organismo físico, pero no necesita ser tan restringida. Puede ser movida por un cambio en lo que somos conscientes. El hombre está manifestando el poder de la imaginación cuyos límites no puede definir. Lo más importante es comprender que el verdadero ser, la imaginación, no es algo encerrado dentro de los límites espaciales del cuerpo. La historia anterior prueba que cuando nosotros nos encontramos con una persona en la carne, su verdadero ser no necesita estar presente en el espacio donde está su cuerpo. También muestra que la percepción sensorial puede ponerse en funcionamiento fuera de los medios físicos normales y que los datos sensoriales producidos son del mismo tiempo que los que ocurren en la percepción normal. La idea en la mente de la madre que comenzó todo el proceso fue la idea definida de estar en el lugar donde vivía su hija. Y si la madre realmente estuviera en ese lugar, y si la hija estuviera presente, entonces ella tendría que ser perceptible para su hija. Solo podemos esperar a entender esta experiencia en términos imaginales y no en mecánicos o materiales. La madre imaginó otro lugar como aquí. Londres era aquí para su hija que vivía allí, como San Francisco era aquí para la madre que vivía allí. Casi nunca se nos pasa por la mente que este mundo podría ser diferente en esencia de lo que el sentido común nos dice es tan obvio. Blake escribe, no cuestiono mi ojo corpóreo o vegetativo, como tampoco cuestionaría una ventana en lo que respecta a un panorama. Miro a través de ella, no con ella. Este mirar a través del ojo no solo desplaza la conciencia a otras partes de este mundo, sino también a otros mundos. Los astrónomos deberían querer saber más de este mira a través del ojo, este viaje mental que los místicos practican tan fácilmente. He viajado a través de una tierra de hombres y también mujeres, y he oído y visto cosas tan terribles, como los viajeros de la fría tierra nunca han conocido. El viaje mental ha sido practicado por hombres y mujeres despiertos desde los primeros tiempos. Pablo dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Segunda de Corintios 12. Pablo nos está diciendo que él es ese hombre y que viajó por el poder de la imaginación o Cristo. En su próxima carta a los Corintios escribe, examínense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? No tenemos que estar muertos para disfrutar de privilegios espirituales. El hombre es toda imaginación y Dios es el hombre. Ponte a prueba como lo hizo esta madre. Sir Arthur Eddington dijo que todo lo que tenemos derecho a decir del mundo externo es que es una experiencia compartida. Las cosas son más o menos reales, según la medida en que pueden ser compartidas con otros o con nosotros mismos en otro momento.
pero no hay una línea fuerte y firme. Aceptando la definición de Eddington de la realidad como experiencia compartida, la historia anterior es tan real como la tierra o un color, porque fue compartida por la madre y la hija. El rango de imaginación es tal que debo confesar que no sé qué límites, si los hay, existen en su capacidad de crear la realidad. Todas estas historias nos muestran una cosa: que una actividad imaginal que implica el deseo cumplido debe comenzar en la imaginación aparte de la evidencia de los sentidos, en ese viaje que conduce a la realización del deseo. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil, however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Neville, 20 de noviembre de 1967. Construyendo tu templo. William Blake, en su poema Los Cuatro Soas, un sueño de 9 noches, habla de la caída de Dios en la división y su resurrección a la unidad. Su caída en generación, decadencia y muerte, y su resurrección a la unidad del Padre. Asociando su poema con el capítulo 6 de Efesios, el versículo 12 dice: No luchamos con sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en los lugares celestiales. Entonces vemos que la caída de división y la resurrección en la unidad es mental. De principio a fin, la Biblia habla de cierto templo que se está construyendo. Y todos los días estamos edificando nuestro templo para la morada de Dios el Padre. En el segundo capítulo del libro de Efesios se nos dice: Toda la estructura se une y se convierte en un templo santo en el Señor, en el cual también ustedes están construidos en Él como una estructura viva de Dios en el Espíritu. En otras palabras, tú traes tu edificio y yo traigo el mío, pero estamos unidos como piedras vivas en el edificio de Dios. Permítanme explicar esto con una historia que me contaron la semana pasada. Esta es una experiencia de una dama que recientemente tuvo un bebé. Ella dijo: En mi sueño soy 3 personas. Soy yo misma, pero también soy un hombre. Como mí misma, anhelo un pequeño perro de color verde. Pero siendo otro, veo a mi perro de pie entre otras personas. Lo he llamado, le he ordenado que venga hacia mí. Él brilla como el sol, y porque se lo he ordenado, sé que lo único que tengo que hacer es esperar su llegada. Ahora, en mi sueño siempre soy la que da el mensaje. Cuando hay que contar algo, se lo digo al otro, que soy yo misma. Luego me convierto en el otro para volver a contar la historia al tercero. Al convertirme en el tercero, le digo algo al segundo para luego decirle al primero. Sé que no tiene sentido en este nivel, pero como la tercera persona que habla, escucho el mensaje como el segundo y me digo a mí misma el primero. El perro es tuyo ahora,
Y como el primero, soy muy feliz al escuchar esas noticias. Nuevamente, como tercera persona, le digo a la segunda que le diga a la primera: tu edificio está terminado. Todo lo que tienes que hacer es darte la vuelta para tomarlo. Luego, como la primera persona, mi perrito desaparece y estoy mirando a mis nuevos edificios en construcción. Entonces recuerdo que mi edificio está terminado y todo lo que tengo que hacer es dar la vuelta y reclamarlo. Cuando de pronto mi pequeño bebé comienza a llorar y me despierto. Superficialmente, su visión parece no ser nada, pero tiene un significado tremendo. Su perro verde brillando como el sol es Caleb en las Escrituras. Caleb es el que va con Josué a la tierra prometida. En la historia, Caleb, teniendo fe en el Dios que prometió la tierra a Israel, fue enviado por Moisés junto con otros espías a Canaán. Al regresar, Caleb dijo: «Ataquen inmediatamente». Pero los hombres que lo habían acompañado tenían miedo. Entonces tan solo entraron los dos, Caleb y Josué, que es la forma hebrea de la palabra Jesús. En su sueño, está esperando a un perrito verde. La palabra verde en este sueño significa presionado con savia, delicioso, salud, vitalidad. Rebosante de todo lo mío, te llevaré a recostarte en verdes pastos. Lleno de fe en el Dios que prometió tierra a Israel, Caleb es altamente recomendado y solo 2 pueden entrar. Otros tenían el perro y otros lo encontrarán, porque ella no es la única que entra en la tierra prometida. Ahora, ¿quién estaba esperando para acompañarla? Dios. Como tercero, se le dice al segundo y le dice al primero que el perro ahora es suyo. Entonces la experiencia se repite, ya que una vez más se convierte en el emisor, pero nunca es el receptor, porque solo es Dios quien actúa y está en todos los seres u hombres existentes. Ahora, como primera persona, se da cuenta de que el perrito ha desaparecido. ¿Por qué? Porque ella ya ha entrado en la tierra prometida. Al ver la fabulosa construcción en marcha, se le recuerda que su edificio está terminado y todo lo que tenía que hacer era darse la vuelta y verlo. Hay 2 pasajes en las Escrituras, uno en el capítulo 10 del libro de Hechos y el otro en el capítulo 15 de Lucas, donde está la palabra griega heatou, que se traduce como volviendo en sí. En el libro de Lucas, estas palabras fueron dichas por el hijo pródigo, y en el libro de Hechos, Pedro fue encarcelado y encadenado. Se vendieron sus ropas y estaba solo en la celda, cuando el ángel del Señor entró, lo tocó, y mientras se levantaba, creía que tenía una visión, y volviendo en sí, se dice a sí mismo: «El Señor me ha liberado». Ahora, esta palabra, eautou, podría haberse traducido como «ha regresado», «se ha cumplido», «está terminado». Esta dama escuchó las palabras: «Todo lo que necesitas hacer es darte la vuelta». Date la vuelta y contemplarás la estructura terminada. Como piedra viva, ahora has contribuido a la estructura general, que es el templo de los vivos. Dios. Sé, por mi propia experiencia, que todos contribuyen a esa piedra viviente llamada el reino del cielo. Serás transformado por una fuerza que es más grande que cualquier cosa conocida por el hombre, pero no sucederá hasta el final. No puedes dar la vuelta físicamente, ni puedes obligar a la mente a hacerlo. Ahora, Blake nos dice: Dios cayó en división, y esta señora se dividió en 3. Ahora, rumbo al final del viaje, cuando se alivie la fuerza que te mantiene en este mundo, te darás la vuelta para ver la estructura que tu Padre construyó y sabrás que eres Él. Tu templo no lo construye otro. Él, quien empezó una buena obra en ti y la completará en el día de Jesucristo. ¿Quién es Él? Yo soy Él.
quien comenzó el buen trabajo en ti. Te he puesto a prueba en los hornos de la aflicción. Por mi propio bien lo hago. ¿Cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria no se la daré a otro. Tu viaje ha llegado a su fin, querida. Viste la visión perfecta. Su edificio está terminado y todo lo que tiene que hacer es dar la vuelta. Esto vendrá al final, porque si te das la vuelta, desaparecerás, porque, como Pablo, has dado la buena pelea. Que nadie te diga que Pablo estaba exagerando. De verdad que es una pelea, porque no estamos contendiendo con carne y sangre. En el momento presente, alguien está pisando el lagar del odio, y desenfrenado, el pensamiento es enviado en sus alas de sentimiento. Quizás sentado en un calabozo esta noche, alguien está pisando el lagar de la guerra, y un niño en el campo se da cuenta de la idea, y, con ganas de ser un héroe, sueña con convertirse en un gran general, ordenando la destrucción del mundo. Estás soñando y no puedes detener su sueño. Entonces, tú no estás luchando contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y con maldad espiritual en los cielos. Y el cielo está en tu interior. En el interior de tu mente están tallados estos seres abominables y repugnantes. Ellos son fuerzas invisibles que te azotan por la mañana, al mediodía y por la noche. Pero, qué emoción recibir una carta de esta naturaleza. Su edificio está terminado. Ella ahora sabe que solo es la que envía el mensaje. Ella dio la orden, se vio a sí misma como otra, recibiendo. Pero cuando el mensaje tuvo que ser repetido, volvió a convertirse en el que envía el mensaje. Y cuando lo experimente, será ella quien lo experimente. Entonces solo actúa Dios, y Él está en todos los seres u hombres existentes, porque Dios juega todos los papeles. Al final, todos llevan su templo viviente a la casa de Dios. Efesios nos dice cómo se une la estructura con todos nosotros juntos y cómo el santo templo crece en el Espíritu. Es un templo espiritual, no uno en este mundo. La Sagrada Escritura llama a la Iglesia el cuerpo de Cristo, pero la palabra iglesia traducida es comunión de la asamblea de los redimidos. Es el conjunto de aquellos cuyo edificio está terminado. Haciendo el papel de receptor, somos el único ser quien es el constructor. Al encontrar a Caleb, usted, como Josué, que significa Jesús, es conducido a la tierra prometida. Entonces, la Escritura es cumplida. Habiendo brillado como el sol para guiarte hacia adentro, Caleb desaparece dejando a Jesús solo. ¿Y quién es Jesús? Tu propia maravillosa imaginación humana. Ahora permítanme compartirles otra historia. Hace 3 años, en un sueño, esta señora vio a un hombre que encarnaba todo lo que ella alguna vez podría desear. Se enamoraron y se anunció un compromiso. Entonces, pensando que estaba despierta, se puso el camisón y se fue a la habitación con la esperanza de que él la acompañara. Pero cuando él entró en la habitación, se negó con la cabeza y dijo: «Todavía no, pero volveré». Este mes, el mismo hombre regresó e insinuó con su mirada que había venido a cumplir la promesa de matrimonio. Puedo decirle que, aunque no se ha concretado, que tuvo la revelación perfecta de lo que le estaba llegando. Ahora tiene la seguridad de que vendré otra vez y los recibiré en mí, para que donde yo esté, ustedes también estén. Todo esto es hermoso simbolismo. Esta dama no está a punto de casarse en este mundo nuestro con un hombre de carne y hueso de tal magnitud. No. Él es el símbolo del ser del que se habla en Isaías. Tu hacedor es tu marido. El Señor de las huestes es su nombre. La promesa se mantiene en ella,
y un día ella se dará la vuelta dentro de sí misma y se convertirá en ese templo viviente del Señor resucitado. He visto el templo, y cuando deje la prenda relativa a esta época, entraré en una época completamente diferente. Y como Pablo, es mi deseo partir y estar con Cristo, pero es más importante en este momento permanecer y animarte, aunque estés luchando contra principados, potestades de las tinieblas y todos los horrores del mundo. Pero he visto el edificio construido para ti, no por otro, sino por tu yo más profundo, quien es Dios el Padre. En 1952, mientras vivía en la ciudad de Nueva York, tuve una sed de que solo una experiencia de Dios podía saciar. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces, una noche de la nada, yo me encontré cumpliendo el Salmo 42. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Esa noche me encontré encabezando una enorme procesión hacia la casa de Dios. Todavía estaba a cierta distancia, pero mientras los conducía, sonó una voz. Y Dios camina con ellos. Una mujer a mi lado cuestionó la voz diciendo, si Dios camina con nosotros, ¿dónde está? Y la voz respondió, a tu lado. Ella mirándome, y al ver a un hombre de carne y hueso, dijo, ¿quieres decir que Neville es Dios? Y la voz respondió, sí, en el acto de despertar. Entonces la voz me habló solo a mí, diciendo, me acosté dentro de ti para dormir, y como me dormí, soñé un sueño, soñé. Y de repente supe que estaba soñando que era yo. En ese momento la memoria regresó y me convertí en 6 vórtices que sentí entrar en mis manos, mis pies, mi cabeza y por el costado. Fue entonces cuando conocí el éxtasis de la crucifixión. Pablo, en su carta a los romanos, dividió los tiempos verbales, diciendo, si nos hemos unido a Él en su muerte, ciertamente estaremos unidos a Él en resurrección como la suya. La crucifixión es pasado. Nos eligió en Él antes de la fundación del mundo. Si esto es cierto, entonces el Cristo universal se dio a sí mismo. ¿Acaso Él mismo no dijo, ningún hombre me quita la vida, yo mismo la entrego? Tengo el poder de dejarla y el poder de levantarla de nuevo. Y estamos junto a Él, porque nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, si estás unido a Él en una muerte como la suya, ciertamente estarás unido a Él en una resurrección como la suya. Sé que esto es cierto porque resucitó en mí, confirmando la historia de las Escrituras. Así es como se mejora la estructura y se desarrolla en Dios. Y cuando baje el telón final y el templo sea perfecto, tú serás Dios el Padre, y yo seré Dios el Padre. Pero ninguno de nosotros perderá nuestra identidad. Ahora les pido que continúen probando su poder creativo practicando la revisión. Si escuchas algo que es desagradable, no lo aceptes, pero revísalo instantáneamente. Escucha las palabras que deberían haber sido dichas y persuádete a ti mismo, lo mejor que puedas, de que eso es así. ¿Qué importaría si fueras el dueño del mundo esta noche y te marcharas de este mundo mañana para luego encontrarte a ti mismo trabajando como cocinero, sirviendo omelets? Vive tu vida plenamente mientras estás aquí. Recuerda que no puedes llevarte tu dinero. Entonces, disfruta de las cosas de este mundo y aplica esta maravillosa ley para ti y para los demás. Porque la imaginación verdaderamente crea la realidad. Y recuerda,
no estás luchando contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y tinieblas de los gobernantes de este mundo, y maldad espiritual en los lugares celestiales, y eso es dentro de ti mismo. Y un día tú, que has caído en división, resucitarás en unidad. Ahora entremos en el silencio. Traducción Marcos Sanz. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil, however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Una convicción interna. Neville, 15 de marzo de 1968. Les digo que la imaginación crea la realidad y les pido que imaginen un estado, cualquier estado, que implicaría el cumplimiento de tu deseo. Realmente no importa lo que piensen los demás, es lo que crees lo que te importa a ti. Si creas una escena que implica el cumplimiento de tu deseo y permaneces en ella hasta que tenga una interna convicción de que es real, ¿qué importa lo que piense el otro? En el libro de Habacuc, que significa el que abraza, en el sentido de un abrazo de reencuentro, el profeta le habla al Señor como: tú, que eres de ojos más puros para contemplar el mal. Luego hace la pregunta: ¿por qué callas cuando los malvados se tragan a los justos? Subiré y tomaré mi lugar en la atalaya para ver y oír lo que la gente me dice y lo que les responderé. Ahora el Señor habla, diciendo: escribe claramente la visión en las tablas, para que el que corre pueda leerlo, porque la visión tiene su propia hora señalada, madurará y florecerá. Si demora, espera, porque es seguro y no será tarde. Hay quienes tratan de hacer que todo se apresure. Intentan forzar el nacimiento desde la concepción, pero eso no puede hacerse. Hay muchas experiencias que no se registran en las Escrituras, y no estoy aquí para juzgar a nadie en cuanto a si ha experimentado las Escrituras o no. Pero sé, por experiencia, que en este nivel, si te atreves a asumir que eres lo que quieres ser, tu convicción interna, tu sentimiento de certeza, hará que suceda. Cuando abrazas el estado deseado, has asumido su impregnación y su cumplimiento tiene su propia hora señalada, madurará y florecerá. Si el estado tarda en objetivarse, espera, porque es seguro y no llegará tarde. Sé que cuando me dijeron que no podía salir de la isla de Barbados durante al menos 6 meses y deseé irme de inmediato, asumí que estaba subiendo por la pasarela del barco. Sentí la humedad de la barandilla y probé el aire salado del mar con la certeza de que me iba a América. Yo hice esa pasarela tan real que ni siquiera había roto el hechizo antes de que sonara el teléfono y me ofrecieran pasajes para la semana siguiente. Aunque me habían dicho que yo estaba al final de una lista de más de 2000 nombres, mi familia y yo fuimos seleccionados para abordar ese barco. Entonces, sé que la verdad de cualquier concepto se conoce por el sentimiento de certeza,
un conocimiento peculiar de que es verdad. Puedes llevar este mismo concepto a todos los niveles de tu ser, porque cualquier deseo es un concepto. Puedes mudarte a cualquier deseo y expresarlo. No preguntes a nadie si tienes derecho a recibirlo. Si lo hiciste, solo tú sabes lo que has hecho. Eso ya te pasó. Ahora espera por la visión, el cumplimiento del deseo, porque tiene su propia hora señalada. Madurará y florecerá. Si parece demorar, espera, porque es seguro y no llegará tarde. Volviendo a la imagen general de la resurrección de Dios en el hombre, volvamos al libro del Éxodo, donde se nos dijo: el tiempo que el pueblo de Israel habitó en Egipto fue de 430 años. Y al final de esos 430 años, ese mismo día, todos los ejércitos del Señor partieron de Egipto. Fue una noche de vigilia para el Señor. Entonces se le dice a Moisés que recuerde esta noche en su memoria. La Escritura enseña un misterio. Realmente grande es el misterio de nuestra religión. La palabra misterio se define como una verdad religiosa revelada por Dios que el hombre no puede descubrir solo con la razón. Aquí hay una doctrina de verdad revelada. Se nos dice en el capítulo 15 del Génesis que tú y tu descendencia serán esclavizados por 400 años. Ahora, el número 400 es la 22ª letra del alfabeto hebreo, cuyo símbolo es la cruz. Tu cuerpo, de creencias, es la cruz a la que se hace referencia como 400. Y mientras la uses, estarás esclavizado en una tierra que no es tuya. Pero al final, tú serás liberado con grandes posesiones. En el capítulo 12 del Éxodo se han agregado 30 años a los 400. Y en el Nuevo Testamento se dice que Jesús comenzó su ministerio cuando tenía unos 30 años. En este mundo estás esclavizado y aquí te quedas haciendo tu parte hasta que te abracen, te impregnen, y 30 años después, Cristo nace en ti y tus juicios y tribulaciones habrán terminado. De modo que 400 años no significa años, pero 30 sí. 400 registra la duración que Blake llama 6.000 u 8.500 años. Llámalo como quieras. Es el periodo de tiempo en que el hombre juega su papel en este mundo. Luego llega el momento en que, como hombre, eres seleccionado, llamado, abrazado, y se te es dicho que permanezcas en guardia, porque la señal tiene su propio tiempo señalado para madurar y florecer. Y ese tiempo son 30 años. Mi amigo Benny no recuerda el abrazo, pero yo lo recuerdo bien. Fue en 1929. Estaba plenamente consciente del abrazo, así como fui plenamente consciente de su cumplimiento en 1959. Así que puedo decirle a cualquiera cómo sucede desde mi propia experiencia, pero no puedo decirte cuándo si no puedes recordar el abrazo o Habacuc. Solo después de la impregnación podré profetizar sobre qué y sobre el cuándo estas cosas llegarán a ser. Pero sí sé que la ley de Dios se refleja en todo el camino de bajada hacia este mundo del César. No sé cuánto tiempo toma que cada huevo eclosione en un nido, pero sé que cada uno eclosionará en su propio tiempo. Y así es con una suposición. Si deseo ser rico, es posible que no sepa cuánto tiempo me llevará llegar a la convicción de que poseo una gran riqueza. Pero cuando sienta que la riqueza es mía, la he concebido. La concepción es mi fin. El periodo de tiempo entre mi deseo y su concepción depende enteramente de mi convicción interior de que está hecho.
Un caballo tarda 12 meses, una vaca 9 meses, una gallina 21 días. Así que hay intervalos de tiempo, pero se reduce al simple hecho de que la verdad concerniente a cada concepto se conoce por el sentimiento de su certeza. Cuando lo sabes, nada puede perturbar esa convicción. En mi propio caso, cuando sentí la pasarela bajo mis pies y la niebla salina en la borda del barco en Barbados, el teléfono solo sonó y el pasaje era mío. Ha habido otras ocasiones en las que ha tardado más. Desafortunadamente nosotros no llevamos una cuenta para ver cuánto tiempo tarda en aparecer después de haberlo hecho. Pero un concepto es un huevo y permanece así hasta que le sea aplicado calor, hasta que sea abrazado. Dale calor a ese concepto para que eclosione y explote a este mundo. Siente su certeza y podrás profetizar su cumplimiento. Aunque no sabía qué saldría de esto, yo guardé un registro de lo que me sucedió en 1929. Por lo que cuando nací desde arriba y crecí desde dentro de mí mismo en 1959, miré hacia atrás para descubrir que habían pasado 30 años. Descubrí que Jesús comenzó su ministerio cuando tenía 30 años y que Israel hizo su éxodo 30 años después de los 400 registrados en el Génesis. Vamos a celebrar este éxodo en un futuro inmediato como la Pascua, un día para guardar en la memoria por siempre. Porque esta es una noche de vigilia para el Señor. En este día el Señor sacará a todo el pueblo de Israel de la tierra de Egipto, y vendrán uno por uno. Entonces, si alguien me cuenta una historia que no es parte de mi experiencia, no puedo confirmarla ni negarle eso. Solo sé que mis experiencias son paralelas a las Escrituras, pero yo les digo, todo tiene su propio tiempo señalado. Madurará y florecerá. Si el cumplimiento parece largo, espera, porque es seguro y no llegará tarde. Todo llega a tiempo, pero no sabemos el intervalo de tiempo porque no registramos la concepción. En mi caso, llevo un diario. Reviso las escrituras para averiguar dónde están los pasajes que he experimentado y anoto la fecha al lado. Ahora sé cuánto tiempo lleva cumplir con las escrituras. También sé que cuando se trata del mundo del César, he recibido la confirmación mientras estaba en el silencio. He explotado en el ahora y, habiendo sentido la emoción, supe que tenía que suceder, pero no sabía cuándo. Puede ser un día, una semana o un mes. Hace 3 semanas escuché buenas noticias para un amigo y hoy recibí la confirmación de que se completó. No catalogaré ese evento para decir que ese deseo particular es igual a todos los deseos, porque un deseo puede ser tan diferente como lo es el huevo de una gallina del huevo de un elefante. Sin embargo, sí sé que los eventos de las Escrituras tienen periodos de tiempo definidos. La Escritura se cumple en el tiempo de Dios y no puedes retrasarlo ni apresurar su llegada. Una amiga me escribió esta semana diciendo: me encontré sentada en una mesa mirando un hermoso plato que contenía un bistec crudo. Cuando escuché las palabras, cómelo. Obedeciendo la orden, lo comí. Luego escuché una voz que decía: has comido el cuerpo de Dios. Esta señora ha cumplido los versículos 51 al 56 del capítulo 6 del libro de Juan. Mi carne es el pan de vida. El que de él come tiene vida eterna. Ella se ha comido completamente el cuerpo del revelado de la verdad y la vida eterna es de ella ahora. No puedo decirle cuándo la llamarán, pero ha aceptado la información revelada de la verdad, que es el cuerpo de Dios.
recibí otra carta contando cómo esta señora pasó el día trabajando en los libros de su esposo. Ella estaba tan cansada de que mientras se dormía dijo: «Padre, no puedo tomar cada aspecto del día y cambiarlo, pero puedo imaginar que nunca sucedió». Entonces ella comenzó a crear una escena que implicaría que todos los problemas del día se resolvían, cuando de la nada vio una enorme escena de montañas vestidas con magníficos árboles. Mientras observaba, descubrió que su actividad mental hacía que los árboles se movieran, y el mundo representado en el exterior se ajustó para estar en armonía con sus pensamientos. Luego dijo: «Llegué a la conclusión de que mi Dios es un Dios de acción, porque vi que todo lo que estaba imaginando sucedía ahora. Siento como si el mundo se moviera en mí, como si estuviera en un desfile. Así es como Dios ve al hombre. Estamos para siempre ajustándonos a su perfecto ser. Él está mirando hacia afuera, sin embargo, todo está sucediendo dentro de él. Esta noche te pido que tomes lo más fantástico de este mundo y encuentres una convicción interna dentro de ti de que es tuyo, porque la verdad de cualquier concepto se conoce por el sentimiento de certeza que inspira esa convicción. Una vez que tengas ese sentimiento interior de certeza, no me pidas que lo confirme. ¿Qué importaría lo que yo piense? No te desilusiones si tu experiencia no ha sido la mía. Cree en ti mismo y confía en tu sentimiento interior. Ponte a prueba y si funciona en este nivel, funcionará en lo más profundo de tu ser. Si, en mi imaginación, subo una pasarela y mientras miro con nostalgia la pequeña isla de Barbados, suena el teléfono, ofreciéndome el pasaje que deseo, ¿no estoy influyendo en mi mundo exterior? ¿No estaba la llamada telefónica reflejando mi actividad mental? Llegué al punto de sentir una certeza peculiar, y esa certeza fue su inspiración. Siempre puede decir la verdad de cualquier concepto por el sentimiento de certeza que inspira. Cuando te imaginas viendo el mundo como deseas que sea y estás inspirado en cuanto a su verdad, no importa lo que los demás piensen. No me importa lo que sea. Cuando sabes lo que quieres, puedes hacer que tu deseo sea tan real, tan natural, que alcanzarás un sentimiento de certeza que ningún poder en el mundo puede detener. Cuando ese sentimiento es tuyo, déjalo caer. No preguntes a nadie si lo que hiciste estuvo bien o mal. Lo hiciste y eso es todo lo que necesitas. Ahora permítanme compartirles la carta que recibí de Benny. Dijo: «Unos amigos míos, negros, un hombre y su esposa, me invitaron a una fiesta. En el camino nos detuvimos en su casa, donde un grupo de caucásicos adolescentes estaban teniendo una fiesta. De repente, mis amigos aparecieron en la puerta, abrigo y sombrero en mano, y dijeron: «Tú quédate y cuida a los chicos». Me sorprendí, pero me volví para mirar a los niños y niñas, cuando de la nada un rubio, un muchacho de ojos azules y piel clara se acercó a mí, y cuando lo miré, supe que era David. Me miró a los ojos y me dijo: «Sé que nuestro Padre nunca nos abandonará». En ese momento conocí a mi hijo David. Sin embargo, también sabía que yo los había engendrado a todos. Esto fue el pasado miércoles. El viernes siguiente, cuando le conté esta experiencia a mis amigos, me desperté para descubrir que había estado soñando, porque me desperté en mi cama. Aquí está la duplicación de un sueño dentro de otro sueño, la confirmación como se nos dice en el capítulo 41 del Génesis. Ahora no puedes violar la historia de las Escrituras. David es descrito físicamente en el capítulo 16 de Samuel, y no cambiarás esta descripción, sin importar quién seas. Pero el niño Jesús no es descrito.
porque puede ser negro, rosa, blanco o amarillo. Tampoco hay una descripción de Jesús, pero les diré quién es. Él es el anciano de los días, como es descrito en los libros de Daniel y Apocalipsis. Cuando ves a David, él es la juventud del anciano que observa. Beni ahora lleva una piel muy oscura, pero a los ojos de su hijo de piel clara, rubio y ojos azules, David, Beni es el anciano de días, el santo de Israel. El que reconocemos y llamamos Beni, ahora se sabe a sí mismo como el Señor resucitado. Ahora les diré que el 8 de julio se partirá en dos desde arriba hacia abajo. Lo sé porque la visión tiene su propia hora señalada, madura y florecerá. Si parece demorar, espera, porque es seguro y no llegará tarde. Ahora el libro de Ezequiel comienza así. En el año 30 se abrieron los cielos y vi visiones de Dios. Ezequiel te da un día y un mes, es decir, nada. Lo importante es que en el año 30 los cielos abiertos y visiones de Dios fueron suyas. Y mientras miraba, he aquí un viento tormentoso. Eso es exactamente lo que sucede. Un viento sobrenatural llega en ese 30º año y naces de arriba, naces de nuevo a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Jesucristo es el modelo de salvación de Dios enterrado en ti. Su muerte, en el sentido más literal, es tu vida, y su resurrección solo es posible después de que Él mismo se impregna. Dios, el remitente, y el hombre enviado son uno. Enamorado del enviado, Dios lo fecunda. Él planta su semilla, que tarda 30 años en germinar, y es su misión para comenzar. Esta experiencia llega al hombre después de haber llevado su cruz en este mundo salvaje durante miles de años. A pesar de las cosas horribles que tienen lugar en el mundo, cuando el individuo es llamado y abrazado, ¿qué importa lo que tiene que atravesar antes de que se despierte? En un corto periodo de solo 30 años, nacerá a una edad completamente diferente, porque durante ese tiempo Él es sacado de esta ciudad y colocado en esa edad, la edad del reino de los cielos. Ahora, ¿cómo conoces este concepto? No te sientas mejor que otra persona. Tú eres poder creativo. Párese sobre su torre y observe para ver lo que Dios dirá y cómo le responderá. Haz esto asumiendo que eres la persona que quieres ser y viendo lo que verías si tu suposición fuera real. Permanece ahí hasta que sientas su certeza, hasta que llegues al punto de satisfacción, hasta que estés convencido de su verdad. Y aunque el mundo pueda colapsar a tu alrededor, te convertirás en lo que has asumido que eres. En el capítulo 21 del libro de Juan se dice que, si todo se dijera acerca de Jesucristo, el mundo en sí mismo no podría contener los libros. Así que no pienses que porque no has tenido mi experiencia, esto no es cierto. No intento obligarte a aceptarlo. Cree en lo que elijas y sigue tu camino en esta noche. En mí, el patrón ha cumplido las escrituras completamente, desde el abrazo hasta el descenso de la paloma, aunque no estoy diciendo que es la única forma. Sin embargo, estoy diciendo que tú puedes ser el hombre o la mujer que quieres ser, pero no simplemente deseándolo. Tú debes hacer el esfuerzo de mirar el mundo mentalmente y verlo reflejar tu deseo cumplido. Y cuando lo haces, debes permanecer en ese estado hasta que alcances la convicción interior de que lo que estás viendo, tocando, saboreando, oliendo y oyendo es verdad. Vístete con el sentimiento de su realidad y explota. Haz eso y estarás embarazado. ¿Y qué haces después del embarazo? Nada. Simplemente esperas a que su nacimiento aparezca por sí solo a la hora señalada. Y lo hará.
Cuando menos lo esperes, tu deseo se objetivará en el mundo para que puedas disfrutarlo, ya sea de salud, riqueza o fama. Así es como funciona la ley de Dios. Ahora, para la que tuvo esta experiencia la otra noche, sé que estás ansiosa por darla a luz de inmediato, pero ¿qué son 30 años en esta fabulosa eternidad? Estabas despierto cuando sucedió y nunca perderás su memoria. Si partieras esta noche y te encontraras con una joven de 20 años, solo tendrías 50 cuando dieras a luz al niño Jesús. Entonces verías que el patrón completo se cumplía en 3 años y medio y entrarías en una nueva era, que es el mundo de la eternidad. Querida, estás destinada a conocer la partida de este mundo de muerte y entrar al mundo de eternidad mientras pasas de la oscuridad a la luz. Pero tu reacción fue natural. Me recordó una historia que escuché en la ciudad de Nueva York. Esta joven llegó corriendo al metro y de pie frente a un caballero dijo: ¿podría dejar que una mujer embarazada tome su asiento? Saltando terriblemente perturbado, el señor dijo: ¿para cuándo nacerá el bebé? Y ella respondió: no lo sé, recién sucedió. Pero esta dama sabe que serán 30 años. Pero, ¿cuántos son 30 años cuando te han llamado? Has sido seleccionado, has sido elegido. Eres uno de los elegidos. Ahora entremos en el silencio.